myschool-365.com. Hola chicos, vamos a resolver el ejercicio del libro de primero BGU, el ejercicio número 7, página 184. El problema me dice de la siguiente manera. En un calorímetro que contiene 250 gramos de agua a 60 grados Celsius, se introducen 500 gramos de etanol a 15 grados Celsius. Hallar la temperatura del conjunto cuando se alcance el equilibrio térmico. Entonces, para este problema, equilibrio térmico, nosotros ya habíamos visto problemas anteriores sobre esto. Lo principal, cuando estoy hablando de equilibrio térmico, tengo que notar que hay dos objetos, hay dos elementos, que uno va a ganar calor y otro elemento va a perderlo. Entonces, el principio del equilibrio térmico me dice el calor del elemento que gana es igual a menos el calor del elemento que pierde. ¿Sí? Entonces acuérdense, ¿no? Uno va a ganar calor, lo vamos a representar con G. El otro elemento pierde calor, por eso lleva el signo negativo, porque lo está perdiendo. Entonces, el calor que un elemento gana es igual a menos el calor que el otro elemento pierde. Ahora, acuérdense, ¿no? El calor siempre va del que tiene mayor temperatura hacia el de menor temperatura. Entonces, ¿quién va a ganar calor? El elemento que tenga la menor temperatura. ¿Y quién lo va a perder en cambio? El que tenga la mayor temperatura. Entonces, dado esto, vamos a resolver el problema a partir de este principio. Entonces, primero vamos a identificar los datos que tenemos. Entonces, mis datos para este problema me dice primero, un calorímetro contiene 250 gramos de agua. Entonces, tenemos masa, vamos a representar de agua. Si ustedes desean pueden ponerle H2O, pueden ponerle agua, no hay problema, ¿no? Agua, voy a representarlo con la letra de A. Masa de A igual a 250 gramos a 60 grados. Entonces yo tengo la temperatura inicial del agua, que me dice que es de 60 grados Celsius. Se introducen 500 gramos de etanol. Entonces el otro elemento es etanol, que su masa es de 500 gramos a 15 grados. Entonces la temperatura inicial del etanol es igual a 15 grados Celsius. Con esto ya tengo quién va a ganar y quién va a perder calor. Entonces, ahora me dice hallar la temperatura del conjunto cuando se alcance el equilibrio térmico y me da un dato, ¿no? Calor específico del etanol. Entonces, el calor específico del etanol es igual a 2424, me dice Joule por kilogramos a la menos 1, Kelvin a la menos 1. Esto lo puedo escribir como Joule sobre kilogramos por Kelvin. Ese menos 1 significa que pasa a dividir. Pero este es para el caso de etanol. Nos falta el caso de agua, que en problemas anteriores ya lo habíamos utilizado, el calor específico para el agua. Pero igual, si no se lo encuentro, si tienen esa duda, el calor de cada uno de los elementos para la parte de calores específicos están en la tabla número 2. Tabla 2 de la página número 177, creo que era. Entonces, muy bien. De la página 173. Entonces, tabla 2 de la página 173 tenemos algunos calores específicos. El que necesitamos aquí es para agua, que el valor es 4180. Igual, Joule, kilogramos a la menos 1, Kelvin a la menos 1, kilogramos por Kelvin. ¿Sí? Entonces acuérdense, lo que me pidió es la temperatura de equilibrio. Esta es mi incógnita. Entonces, vamos acá. Los calores, incluso tengo que identificar si yo necesito calores específicos, necesito calores latentes. En este caso, ¿qué temperaturas tengo? Tengo una temperatura de 15 grados y una temperatura de 60. No estamos en los puntos de fusión ni de ebullición de ninguno de ellos. Entonces, como no tengo temperaturas de fusión ni ebullición,
sé que solo estoy hablando de cambios de temperatura. Los calores que voy a trabajar son los que trabajan con calores específicos, tanto para el etanol como para el agua. Entonces, primero, ¿quién es el que va a ganar calor? El que tiene la menor temperatura, en este caso es el etanol. Entonces, calor de etanol va a ser igual a menos el que pierde es el agua. Entonces, menos calor del agua. Me quedaría de esa manera. Y con esto reemplazamos. Como son, estoy hablando de calores específicos porque solo hay cambios de temperatura. La fórmula de calor, cuando utilizaba calor específico, era masa por calor específico y por delta T. Entonces, este mismo es el que voy a utilizar para cada uno de ellos. Entonces, para el caso de etanol me quedaría masa de etanol por calor específico del etanol y por variación de temperatura. Acuérdense, la variación de temperatura es temperatura final, que no sé cuál es, esa va a ser mi temperatura de equilibrio, menos la temperatura inicial que sí me da, que me dice que es de 15 grados. Entonces, temperatura inicial del etanol igual a menos calores, en cambio, para el agua, masa del agua por calor específico del agua y por, nuevamente, temperatura final no la conozco, pero sé que es a la que se van a equilibrar ambos. Entonces, temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial de agua. Acuérdense, ¿no? Entonces siempre la temperatura final es cuando ya los dos llegan a un estado de equilibrio, entonces su temperatura es la misma, por eso queda como temperatura de equilibrio, que es lo que estamos buscando. Entonces ya solo nos queda reemplazar los elementos de cada una de ellas. Entonces, ahora masas. Como las dos masas están en gramos, no va a haber problema. Yo puedo utilizar la masa en gramos. Si tienen dificultades, quieren utilizar con kilogramos, no hay problema. Pero como las unidades son las mismas, en cambio se van a poder simplificar. Entonces, masa de equilibrio. En este caso, la masa del etanol, 500 gramos. 500 gramos por el calor específico del etanol, que en este caso me dio de dato 2424 joules sobre kilogramo por Kelvin, y por la variación de temperatura, ¿no? La temperatura de equilibrio que no conozco, menos la temperatura inicial del etanol, que en este caso es de 15. Acuérdense, variación delta T puedo utilizar como C o como Kelvin, Celsius o Kelvin, listo. Igual a, al otro lado, la masa de agua lleva el signo menos porque es el que está perdiendo calor. El agua tiene una masa de, en cambio, 250 gramos por el calor específico del agua, que en este caso el calor tenemos como 4180 joules sobre kilogramo por Kelvin, y por la variación de temperatura, temperatura de equilibrio que no conozco, menos la temperatura inicial que me dio que es de 60. Igual, como es variación, puede estar en Celsius o puede estar en Kelvin. Listo. Entonces ya tengo reemplazados cada uno de los datos. Ahora, lo primero que puedo hacer, por ejemplo, es simplificar. Kilogramos con kilogramos, Kelvin con Kelvin, Kelvin con Kelvin y gramos con gramos. Se pueden simplificar entre lados opuestos del signo igual. Entonces se me fueron, lo único que me va a quedar, también se me van joules con joules. Entonces listo, la única que me va a quedar van a ser los casos de temperaturas. Entonces, para esto podemos ir configurando, podemos ir resolviendo lo que tenemos. Entonces tenemos 500 por 2424. Incluso yo puedo, para hacerlo un poco más sencillo, tengo ceros, tengo dos ceros en este caso, y acá también tengo dos ceros. No hay problema, si ustedes quieren pueden hacerlo directo, si no, podemos hacer primero la multiplicación. Entonces tenemos 500 por 2424. Me va a quedar esto igual a
1.212.000. 1.212.000 que multiplica mi temperatura de equilibrio menos 15. Igual, en el otro lado en cambio tengo menos 250 por 4.180. Entonces esto me va a quedar 1.045.000. 1.045.000 que multiplica mi temperatura de equilibrio menos, en este caso, 60. Ahora, eso es lo que les decía, ¿no? Tengo 3 ceros. 3 ceros puedo simplificarlo para hacerlo un poco más sencillo al problema. Y ahora lo único que me queda es reemplazar, multiplicar, eliminar los paréntesis. Como ven, tengo dos temperaturas de equilibrio. Tengo que primero eliminar los paréntesis. Entonces tengo 1.212 por la temperatura de equilibrio. Entonces sería 1.212 temperatura de equilibrio menos 1.212 por 15. Me queda el valor de 18.180. Igual a, acá en cambio tengo 1.045 menos 1.045 temperatura de equilibrio menos por menos, en este caso me cambia el signo, más, y 1.045 por 60. 62.700. ¿Ok? Lo último que me queda por resolver es encontrar la temperatura a partir de despejar, ¿no? Entonces aquí tengo temperatura de equilibrio, la puedo pasar al otro lado del igual, cambiaría su signo. Menos 1.045 pasa a sumar, entonces tengo 1.212 temperatura de equilibrio más 1.045 temperatura de equilibrio igual a, en cambio tengo aquí 18.180 que está restando, lo despejo ya que no tiene TE, entonces lo despejo, me quedaría, si está restando pasa a sumar 18.180 más los 62.700 que tengo en esta parte. Listo, lo único que me queda es sumar los elementos semejantes. En este caso, los de temperatura de equilibrio tengo 1.212 más 1.045. Esto me queda el valor de 2.257 temperatura de equilibrio igual a, en el otro lado también puedo sumar 18.180 más 62.700, 80.880. Por último, para calcular la temperatura de equilibrio, este 2.257 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Entonces me queda 80.880 dividido para 2.257. Temperatura de equilibrio entonces es 80.880 dividido para 2.257. 35,8384. 35,84. Este está en grados Celsius, que es el valor con el que estaba la temperatura. Entonces me quedaría de esta manera mi temperatura de equilibrio. Desde el ejercicio, lo principal, también en cuenta, ¿no? La fórmula, la relación calor que gana es igual a menos calor que pierde, y cuando tengo calores específicos o calores latentes. Listo, chicos, espero se haya entendido. Cualquier duda, inconveniente, ya saben, se pueden comunicar con nosotros.